Hermanos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a este culto virtual de nuestra Congregación Presbiteriana Emmanuel en este día 13 de diciembre de 2020, culto matutino. Vamos a iniciar con los siguientes avisos. Recuerden que el miércoles de oración es por videoconferencia a través de la plataforma Meet el próximo miércoles 16 de septiembre a las 18 horas, 6 de la tarde. También tenemos nuestra reflexión bíblica en línea el jueves 17 de diciembre a las 19 horas por Facebook y YouTube. También no olvidemos felicitar, hermanos, a los que cumplieron años la semana que ha terminado, a nuestros hermanos Emanuel Noyola García, Melina Michelle Flores Brito y Carla Ramírez. No olvidemos enviarles un mensaje de felicitación. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. La palabra de Dios dice lo siguiente: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar hoy en este día escuchando tu palabra para alabarte, para estar contigo, Señor. Bendice a los que pueden estar conectados hoy en línea, Señor. A los que no pudieron hacerlo, también te pido que los cuides, los protejas, los bendigas y siempre estés al pendiente de todos nosotros y nuestras necesidades. Bendice esta congregación, Señor, y ayúdanos para que este día sea para gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a escuchar las alabanzas. Buenos días, vamos a alabar el nombre de Dios. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón. Hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy, hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Y estamos felices porque
celebramos el nacimiento de nuestro precioso Señor. Al Cristo que ya nació en Belén, un ángeles cantar, al Hijo de Dios al sumo bien pastores adorar. Los cielos proclaman la salud al pobre pecador, alza canción de gratitud al gran Creador. Nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, cantar hosanas al Rey Celestial. Pastores cuidaban su redil en campos de Judá, de pronto del cielo huestes mil las buenas nuevas dan. Bajaron a ver al Redentor nacido en humildad, de voces dieron el honor por su cantar. Nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, cantar hosanas al Rey Celestial. Guardaba María en su corazón aquel bendito honor, y fue el pesebre sin igual altar de adoración. Nació en Belén el Salvador, la nueva anunciar, al Dios nacido hoy cantar mi Redentor. Nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, cantar hosanas al Rey Celestial. Pastores en la misma región que velaban sobre su rebaño. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, que en Belén está, Del oriente reyes magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos. Magos o venir, magos o llegar, adorar al niño, que en Belén está, Con alegre reverencia, en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan. Pueblos o venir, pueblos o llegar, adorar al niño, que en Belén está, Hermanos, ahora es tiempo de escuchar el mensaje de las Escrituras, por lo que les pido que abran su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, vamos a escuchar ahora a nuestro pastor. Buenos días, estimados hermanos y hermanas y todos aquellos que nos acompañan por estas redes sociales. Hoy, que es el primer día de la semana, domingo, día del Señor, aquí estamos nuevamente para compartir de su palabra. Entre el siglo II y III de la era cristiana,
cuando comenzaba el cristianismo a expandirse a lo largo de todo el Imperio Romano, muchos de los paganos de aquella época comenzaron a atacarlo con un sinnúmero de acusaciones en las que insinuaban o sugerían que los cristianos practicaban una serie de cosas abominables. Por ejemplo, decían que las fiestas del amor o las fiestas del ágape eran orgías practicadas entre todos los cristianos y que la práctica de la cena del Señor era en realidad una práctica caníbal donde se comían a los niños en el pan y se guardaba entre todos el secreto. Debido a esta situación, surgió un grupo de cristianos que defendieron el cristianismo enviando cartas y explicando qué es en lo que en realidad creían los cristianos. Este grupo de creyentes se conoce como los apologistas cristianos o como los padres apologistas. Uno de ellos es Arístedes, quien escribió una carta dirigida al emperador romano para mostrar la superioridad moral del cristianismo en comparación a los paganos y a los judíos de la época. La carta se llama o lleva por título Apología de Arístedes, y en ella muestra cómo era la vida cristiana de los primeros siglos. Escribe: no adulteran, no fornican, no levantan falso testimonio, no codician los bienes ajenos, honran al padre y a la madre, aman a su prójimo y juzgan con justicia. Los que no quieran que se les haga a ellos, no se los hacen a otros. A los que los agravian, los exhortan y tratan de hacerlos amigos. Ponen empeño en hacer bien a sus enemigos. Son mansos y modestos. Se contienen de toda unión ilegítima y de toda impureza. No desprecian a la viuda, no contristan al huérfano. El que tiene le suministra abundantemente al que no tiene. Si ven a un forastero, le acogen bajo su techo y se alegran con él como un verdadero hermano. Porque no se llaman hermanos según la carne, sino según el alma. Están dispuestos a dar sus vidas por Cristo, pues guardan con firmeza sus mandamientos, viviendo santa y justamente según se los ordenó el Señor Dios, dándole gracias en todo momento por toda comida y bebida y por los demás bienes. Esto es, pues, verdaderamente el camino del reino eterno prometido por Cristo en la vida venidera. Los cristianos de aquella época se caracterizaban por esforzarse en obedecer la palabra de Dios, y como consecuencia de esto, ellos eran cristianos ejemplares en una cultura altamente malvada y pecaminosa como era la cultura romana. Así también, Pablo quiere retomar este tema en estos pasajes y llama a los filipenses y nos llama también a nosotros a que todos puedan ver cómo somos una familia, cómo somos verdaderamente los que creemos en Jesucristo y vivimos en unidad y nos manifestamos al mundo como una familia verdadera. De esto es de lo que hablaremos en esta mañana. Vamos a pedir que Dios nos guíe en su palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu mensaje. Te rogamos que tu palabra sea inspirada en nosotros a través de tu Espíritu Santo y nos guíe para que podamos hacer lo que tú esperas encontrar en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para que hagamos lo que a ti te agrada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones que llevan por título Somos uno en y para Cristo, con base en la epístola a los Filipenses. Este domingo llegamos a la mitad de nuestro recorrido. La entrega de hoy es la número 5 de un total de 10. Pablo comienza la sección del día de hoy
explicando o ejemplificando lo que es la humildad y la obediencia de Cristo y aplicándolo concretamente a la situación que están viviendo los hermanos de Filipos. Habla de su significado básico y es claro y preciso. Quiere que los filipenses obedezcan como Cristo obedeció y al parecer eso quiere decir trabajar por la unidad, evitando que todos vivan de una manera egoísta y que esto produzca desacuerdo entre ellos. Escuchemos lo que dice Filipenses 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. Y vean que hemos ahí marcado en sus pantallas, tal como siempre habéis obedecido. Por lo tanto, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra, quien hace que esto sea posible. Así que, por decirlo de alguna manera, Pablo les está diciendo, sean obedientes aún ahí en lo oscurito. Es decir, ahí donde nadie los ve, donde yo mismo no los puedo estar observando. Pero ustedes se van a mantener fieles porque Dios los ve, los observa, evalúa su vida, se complace con ustedes o se desagrada de su estilo de vida. Por lo tanto, sean obedientes en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Ahora, ¿a quiénes deben ser obedientes los filipenses? Pablo habla de la obediencia de los filipenses tanto en su presencia como en su ausencia. Y probablemente se está refiriendo a la obediencia que le deben a él, porque él como apóstol les llevó el evangelio y él, Pablo, tendrá que dar cuentas ante Dios sobre su comportamiento, sobre la forma en la que ellos están viviendo. Vean lo que dice 1 Corintios 4, 14 al 16. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñen acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Así que esto significa que Pablo esperaba que las iglesias fueran obedientes no a sus deseos personales, sino que fueran obedientes al evangelio que les ha entregado, que les ha predicado, del cual les ha dado ejemplo. Después de todo, él era el primer acceso o quien fue el medio que Dios utilizó para que llegaran a conocer las enseñanzas de Jesucristo y por lo tanto llegaran a ser cristianos. Ahora, me hago la siguiente pregunta. ¿Contradice el mandato a esforzarse en la salvación con temor y temblor su habitual énfasis en la justificación por la fe por medio de la gracia? Pablo dice que los filipenses deberían perseguir la obediencia, esforzándose en la salvación con temor y temblor. Uno de los temas más importantes de toda la teología, de todo el pensamiento de Pablo, es que el esfuerzo humano no sirve para que nos podamos presentar ante Dios en el día final. Ni siquiera sirve para añadir algo más a la gracia de Dios, es decir, a la forma en la que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, Pablo habla allá en la epístola a los Romanos y nos pone como ejemplo a Abraham, que era considerado el hombre más justo de los judíos, pero aún era delante de Dios un hombre injusto. Así que el Pablo utilizó esta ilustración para hablarnos de esta verdad. Dice allá Romanos 4, versículo 3 al 5. Pues las Escrituras nos dicen,
Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Nueva traducción viviente. Solamente cuando sin méritos, sin que nada de lo que yo pueda hacer alcance para pagar mi deuda, entonces que Dios me justifique, que Dios me haga su hijo, que Dios me haga su pueblo, es una gracia. ¿Sí? Porque yo no tengo la forma de retribuirlo y Dios de todos modos me lo está dando en Cristo su Hijo. Cuando Pablo dice en Filipenses 2:12 que los creyentes deben llevar a cabo su salvación, no quiere decir que deben de trabajar para lograr obtener la salvación en el día final. Más bien, lo que quiere decir es que deberían comportarse de una manera digna del Evangelio. Por decirlo de otra manera, su estilo de vida mostraría que realmente son parte de la familia de Cristo. Mostrarían que realmente han entendido su llamado. Mostrarían que realmente son hijos de Dios en Jesucristo. Vean lo que dice 2 de Pedro 1:10 al 11 en concordancia con este pensamiento. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió, no ellos, Dios los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nueva versión internacional. Así que es probable que Pablo estuviera pensando en esto. Y para prevenir el peligro de que algunos interpretaran que los creyentes cooperan con Dios en el proceso de la salvación y que si los filipenses hacían su parte, Dios haría la suya. Como a veces decimos, ayúdate que Dios te ayudará. Y no es así, sino que más bien es Dios el que actúa. Por eso en el versículo 13 Pablo explica que la salvación viene enteramente por iniciativa de Dios y que Él es quien produce tanto la voluntad como la capacidad para cumplir su buena voluntad. Y lo hace a través de una forma totalmente empática. Pablo escribe, en el original diría, es Dios quien produce en ustedes, en lugar de Dios produce en ustedes. Es Dios quien produce en ustedes, de tal manera que para que nosotros podamos responder efectivamente al llamado de Dios, Dios ya hizo algo allí en el interior de nosotros. Así que queda claro, o deja claro que tanto la capacidad como la voluntad de poner esa capacidad al servicio de Dios proviene de Él, no de nuestro esfuerzo, porque nosotros solamente podremos decir cuando estemos ante su presencia, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer hice. Todo viene de ti. Y continúa Filipenses 2, versículo 14, diciendo lo siguiente. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y vean lo que hemos marcado aquí. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, y en medio de una generación torcida y perversa, es decir, en medio de una generación que dice así soy, así nos comportamos, así reaccionamos, si alguien me hace algo, pues yo voy a reaccionar violentamente, pero les dice, ustedes son luminares, son luz en medio de las tinieblas, son un ejemplo viviente de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta y no por sus fuerzas, sino porque Dios produce en ustedes, en nosotros, en ti y en mí, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que les dice, deben ser fieles en medio de una generación torcida y perversa. Pablo
continúa con un mandamiento muy específico. Los creyentes de Filipo debían dejar de quejarse y de discutir, para así poder brillar como estandartes de luz en la oscuridad de un mundo que se ha desviado, que ha caído, que cree que lo normal es reaccionar con violencia en un mundo lleno de violencia. El término que la Nueva Versión Internacional traduce por quejas aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, y esta es la única ocasión que aparece en las epístolas paulinas. Sin embargo, aparece frecuentemente en la Biblia hebrea en griego. Sí, en toda la traducción que se hizo de las escrituras del Antiguo Testamento al griego, y en las historias donde se describe el peregrinar de Israel por el desierto en el tiempo del Éxodo, cuando dice que los israelitas se quejaban ante Moisés, utiliza esta misma expresión que aquí aparece, el quejarse. Sí, los deja claro que no se quejaban contra él, que es lo que dice Moisés, sino que se quejan contra Dios. Y este es el término que Pablo está utilizando aquí. Si nosotros nos quejamos, si nosotros lastimamos, si nosotros insultamos, si nosotros discutimos con nuestros hermanos, la queja no es para con esa persona, la queja es para la iglesia, para la comunidad. Estamos lastimando el cuerpo de Cristo, estamos lastimando la familia de Dios y por lo tanto estamos lastimando al mismo Dios. ¿O no le duele, por ejemplo, a cada persona, a los que somos padres, cuando vemos discutir a nuestros hijos y se insultan uno al otro y se quieren lastimar? Nos duele a nosotros y sentimos eso como una afrenta para nosotros mismos. No solamente estamos viendo cómo lastiman a su hermano, sino que nos están lastimando a nosotros mismos. De esta misma forma, Dios se siente lastimado, ofendido, cuando nosotros estamos quejando y estamos en contiendas unos con otros. Según el apóstol, los filipenses deberían de luchar por la unidad para poder ser intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Hechos 13:47 dice: pues el Señor nos dio este mandamiento cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y cuando les habla a los hermanos de allá de Antioquía y les dice la razón por la cual son iglesia, dices para que sean luz, para que lleven luz en medio de la oscuridad, para que la gente vea que se puede vivir de una forma distinta, para que la gente reconozca que la acción de Dios transforma corazones, transforma familias, transforma la comunidad y se puede vivir de una manera distinta, que no necesitamos el policía, el garrote, sino que de aquí adentro surge una disposición para vivir como verdadera familia, como verdaderos seres humanos, como hermanos de una sola familia. Filipenses 2:16 agrega: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pablo cree que la obediencia de los filipenses es clave por una razón más, para que su sacrificio a Dios en el día final sea aceptable. Por decirlo de otra manera, que haya valido la pena tanto sufrimiento, inclusive este momento, ya lo hemos hablado en semanas anteriores, porque Pablo está escribiendo desde la prisión a los hermanos de Filipos y dice: estoy aquí preso por anunciar el Evangelio, pero lo que produce el Evangelio es una nueva familia, una nueva forma de ser. Entonces, que valga la pena estar en prisión, que valga la pena tanto sufrimiento, que valga la pena la predicación del Evangelio. Ahorita que estamos viviendo en este aislamiento,
Y todos deseamos regresar a la iglesia y poder alabar juntos, que valga la pena la espera y cuando regresemos que valga la pena el abrazo, el apapacho y que nos sintamos realmente una sola familia porque Cristo nos ha hecho de esta manera, para que nos amemos y para que los que están alrededor nos vean de otra forma, que regresamos a estar juntos para anunciar su nombre y para vivir como gente de bien y de paz en este lugar donde Dios nos ha puesto. Porque muchos que están regresando o que se están saliendo de las reglas y que quieren convivir, ¿para qué lo hacen? Para la música, para el baile, para la borrachera, para seguirse maldiciendo, no necesariamente para la gloria de Dios y para la edificación de toda su familia. Cosa que debe ocurrir entre nosotros. Así que Pablo empieza a desarrollar esta idea desde el versículo 16, haciendo referencia a la esperanza que él tiene de que en el día final presente a Dios la pureza de los filipenses como su orgullo, que diga, estos hermanos, estos hijos que tú me diste, hijos espirituales, son mi orgullo por lo que se están comportando, no como yo quiero, sino que yo fui un instrumento para que ellos conocieran un nuevo estilo de vida. El apóstol continúa diciendo que si puede hacerlo, sus esfuerzos apostólicos no habrán sido en vano, su cárcel, su persecución y todo lo que ha vivido. Pablo describe esos esfuerzos con un lenguaje sacado tanto de los juegos atléticos como del Antiguo Testamento. Vean cómo lo complementa en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Nueva versión internacional. ¿Saben? En aquellos tiempos, en los Juegos Atléticos Romanos, se daba una guirnalda de laurel a los ganadores, misma que se colocaba en la cabeza. Eso era el símbolo del triunfo y del honor, y era el premio más ansiado en la antigua Roma. Pero si tú buscas una corona de laurel en una excavación en los territorios que conquistó Roma, pues no vas a encontrar nada, porque estaban hechos de un material perecedero. Ya no queda ni siquiera el polvo. A lo mejor queda un grabado por ahí de alguien a quien le otorgaron una corona de laurel, pero nada más una guirnalda. Nosotros, dice Pablo, tenemos en mente que no vamos a recibir una corona perecedera, sino que vamos a recibir la corona de justicia, aquella que va a colocar precisamente Dios sobre nuestra cabeza. Y no será un juez injusto, sino el verdadero juez, el que nos ha amado, el que nos ha justificado, quien colocará esa corona. Aunque Pablo no recibiera ninguna recompensa terrenal, sería recompensado en los cielos, y esa es su mayor ganancia, su galardón, y por lo que vale la pena seguir luchando y trabajando y anunciando el Evangelio. Lo que se tenga que enfrentar, el desánimo, la persecución o la misma muerte, sabemos que nuestra recompensa está con Cristo en los cielos, no aquí. Todas las preseas aquí se quedan. Hace unas semanas que falleció este deportista Maradona, pues todos sus trofeos, sus medallas, sus fotografías, sus galardones, inclusive su riqueza, aquí se quedó, porque él se fue sin nada. El cristiano probablemente se va igual, o seguramente sin nada de este mundo material, pero cuando lleguemos con el Señor estará reservada esa corona de justicia. Jesús, en una de las últimas oraciones que quedan registradas en los evangelios, le pide a Dios que proteja la unidad de sus discípulos. Dice Juan que
que fue testigo de aquella oración, Juan 17:11. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Nueva traducción viviente. Su oración por esos discípulos es que ante un mundo que los iba a tratar de arrollar, que los iba a tratar de desunir, que los iba a señalar, que los iba a perseguir, que iba a tratar de destruir a la iglesia, la oración de Jesús es que los mantenga unidos, como Él con el Padre están unidos. La iglesia muchas veces no ha logrado mostrar al mundo expresiones concretas de unidad y empaña u oculta ese importante testimonio del Evangelio, porque la gente nos va a reconocer como aquella carta de Arístedes, donde dice que la gente reconocía a ese nuevo pueblo, los cristianos, como gente honorable, digna de admiración. Retomo el pensamiento de un hombre que hemos señalado, del cual hemos hablado ya en las últimas semanas, Dietrich Bonhoeffer, quien escribió en su libro Vida en Comunidad lo siguiente: la autojustificación y el juzgar a los demás van de la mano. De la misma forma en que la justificación por gracia y el servicio van de la mano. Aquel que trata de ganar su salvación, de que se empeña en ella, que quiere colgarse la medalla, entonces es capaz no solamente de decirle a Dios: míreme, tómame, respóndeme, acéptame porque yo me lo merezco, y entonces ve a los demás como inferiores, porque no están a las alturas de mi persona y son capaces de juzgar y de señalar siempre. Pero aquel que entiende que ha sido llamado, que no merece nada, que somos pecadores, que no merecemos estar delante del Señor, que no merecemos que Él haya volteado a vernos, que Él haya enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Aquellos que vivimos por la gracia, por la fe, porque vivimos solamente porque Él lo decidió, entonces servimos, amamos, buscamos, compartimos, aceptamos, porque una vez fuimos aceptados por gracia, y entonces servimos a este mundo y le amamos porque Cristo nos amó primero y dio su vida por ti y por mí sin que yo lo merezca. Así que yo soy capaz de amar y dar mi vida por otros, aunque no lo merezcan, porque el amor de Cristo es tan grande en mí que puedo amar al que está a mi alrededor. Y esta es la invitación que le hace el apóstol Pablo a los filipenses, que todos puedan ver que somos una familia. Así que si anhelamos regresar y encontrarnos y alabar juntos, es para lo que nuestros vecinos de nuestro alrededor nos puedan ver que somos una familia y que vivimos de una forma extraordinaria en este mundo violento en el que nos ha tocado vivir. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de acercarnos a tu palabra. Ayúdanos para que podamos anhelar estar con nuestro hermano y hermana, y al estar junto con ellos, no solamente podamos alabarte, sino podamos demostrar el amor que tú nos has dado a nuestro hermano y hermana que está a nuestro lado. Que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos cumplir con tu voluntad de ser uno como Cristo es uno contigo y nos dio ejemplo de esto en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora es tiempo de regresar un poco de lo que Dios nos ha dado. Vamos a escuchar una alabanza. Mientras escuchamos una alabanza, van a aparecer en la pantalla los números de cuenta en donde podemos hacer nuestros depósitos, donde podemos hacer nuestras transferencias interbancarias si es que no podemos asistir al banco.
Y también, si no podemos hacer ninguna de las dos, también podemos acercarnos a nuestro pastor o a nuestra hermana Magda para poder hacer entrega de nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 6. La palabra de Dios dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Los panes y los peces. El Señor los multiplicó y la multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor. Ahora, hermanos, vamos a orar por nuestras ofrendas y diezmos. Bendito sea, Señor, hermoso que estás en el cielo. Gracias, Señor, por permitirnos diezmar. Gracias por bendecir a las personas que pudieron hacerlo, Señor. A los que no pudieron hacerlo también, cuídales, protégeles, bendíceles, Señor. Y también da inteligencia y sabiduría para que puedan ser administradas de manera correcta y que se puedan reproducir, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de que terminemos nuestro culto de esta mañana, quiero leer lo que dice el Salmo 141 en su versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Les invito para que oremos por nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Padre, te damos por nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida en esta semana que ha terminado. Porque hoy más que nunca estamos conscientes que la vida viene de ti, que tú la preservas, tú la guardas y tú nos permites celebrar un año más de vida porque tú estás con nosotros. Te rogamos por Emanuel Noyola García. Él es un adolescente, está en crecimiento, en desarrollo, y te rogamos, Padre, porque tú confirmes en él el mensaje de salvación, tú hables a su vida y que tú lo sigas guardando en su crecimiento, en su desarrollo. Bendícela juntamente con su familia, con su mamá, con sus abuelos, y dale, Padre, la gracia de conocerte como lo han conocido sus papás. También, Padre, te queremos dar gracias por Melina Michelle Flores Brito, por la familia que tú le has permitido formar con Isaí. Te agradecemos, Padre, porque este año tú le has concedido ser madre, también le has permitido tener un trabajo y, Padre, en medio de estos tiempos difíciles, tú has sido bueno y misericordioso con Melina y te rogamos que tú le sigas guardando, que tú sigas fortaleciendo su fe y que le permitas muchos años para disfrutar su bonita familia. También, Padre, queremos poner en tus manos la vida de Carla Ramírez. Te rogamos que tú la guardes, le sigas bendiciendo, le permitas seguirte conociendo y que
Padre, tú le permitas también tener el trabajo y los recursos necesarios para la vida. En tus manos la ponemos. Ponemos en tus manos a Hortensia Soto Zárate, la mamá de nuestro hermano Benjamín Palacios. Ella está internada, muy delicada, está intubada porque ha tenido infartos después de que fue operada de la vesícula. Ya han sido 2 y su condición se reporta delicada. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre, y por eso ponemos en tus manos su vida y su integridad. Dale paz y tranquilidad a su familia. Padre, queremos poner en tus manos la vida de Carlos Sandoval, la vida de la familia de Carlos Sandoval, el tío de Saraí, el hermano mayor de su papá, de Saraí, de Max. Tú le has llamado a tu presencia debido a COVID-19 y Padre, te pedimos que tú traigas consuelo a la vida de su familia, en la vida de sus sobrinos, de sus nietos, en fin. Padre, que tú seas con ellos en estos momentos, después de que has llamado a Silvino Sandoval, ahora a Carlos Sandoval. Pedimos, Padre, que tú traigas paz a la vida de esta familia. También te pedimos por consuelo para nuestro hermano Héctor Olmos. Tú has llamado ya al descanso eterno a su esposa Nelly. Estaba ya padeciendo mucho por el cáncer que había invadido su cuerpo, pero ahora, Padre, queda el desazón, la tristeza, y te ruego, Padre, porque tú traigas consuelo a la vida de nuestro hermano Héctor Olmos. En tus manos lo ponemos. Pedimos también por la vida de Delfino González, el tío también de Max y de Saraí, cuñado de su mamá, de nuestra hermana Emma. También está pasando por cáncer en una fase avanzada y te rogamos porque tú tengas de él misericordia, que se haga tu bendita voluntad en su cuerpo. Te pedimos pues que tú estés con él, con su familia en estos momentos que son difíciles. Te rogamos por la familia Sánchez Aguilar, los familiares de nuestra hermana Zuleima que están pasando por momentos difíciles de salud y también económicos, también algunos problemas familiares que han generado crisis. Padre, yo te pido porque tú traigas paz a esta familia. Ellos te han conocido también, pero pues no han sido muy fieles delante de ti. Te ruego, Padre, que tú utilices estos momentos difíciles para que puedan buscar tu rostro y puedan buscar también tu guía y dirección a sus vidas. En tus manos les ponemos. Te rogamos también por los papás de nuestra hermana Kenia Plancarte, José y Rosa, que están también siendo afectados por las vías respiratorias, y te pido, Padre, porque tú seas con ellos, les sostengas, no los dejes caer, en tus manos los ponemos. También te rogamos por nuestra hermana Rosalba, ella pues que está saliendo ya del COVID-19, pero ha quedado con una molestia de una tos difícil, y te pedimos, Padre, por el tratamiento al cual está siendo sometida para que pueda recuperar su salud en plenitud. Te rogamos también por Alan, porque también está pasando por problemas respiratorios leves, pero te pedimos porque no se complique, en tus manos está. Te rogamos también por nuestro hermano Iván Villanueva, porque tú le sigas sosteniendo y le permitas una buena rehabilitación, que pronto le permita estar ya reincorporado a sus actividades cotidianas. Padre, ponemos en tus manos las decisiones de nuestras autoridades en lo económico, en la salud. No es fácil conciliar ambas cosas, y ahora que viene la temporada de fin de año, te rogamos que puedan ser prudentes, sabios, y que puedan tomar las mejores decisiones para nuestra sociedad. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Te invitamos para continuar alabando a nuestro Señor este primer día de la semana. Nos encontramos aquí a las 18 horas por estos mismos medios audiovisuales. Dios te bendiga. Guardará aquel cuyo pensamiento en él persevera. Tú guardarás en completa paz
persevera, porque en ti confiar, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Confiar en Jehová, tú guardarás en confianza